A tratar el teórico de aparato cardiovascular. Bien, vamos a empezar a describir los componentes del aparato cardiovascular. Este está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos, a su vez, comprenden a las arterias, a las venas y a los capilares. Desde un punto de vista mecánico, el corazón cumple como función de bomba, es decir, de eyectar la sangre con cada latido que produce hacia la periferia, donde se encuentran los tejidos. Mientras que los vasos sanguíneos es un sistema de conductos que se encarga de conducir a la sangre en su interior. La arteria es el vaso que lleva la sangre desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las venas son aquellos vasos que llevan la sangre hacia el corazón. Los capilares, por último, son los vasos de menor diámetro y que van a tener como función principalmente el intercambio, es ahí donde se produce el intercambio bidireccional entre la sangre y los tejidos de la periferia. Eso desde el punto de vista puramente mecánico, ¿no? Desde un punto de vista más fisiológico, más endocrino, el corazón cumple otra función que vamos a ver más adelante, y los diferentes componentes de los vasos sanguíneos, especialmente a nivel de las arterias, también son capaces de generar sustancias locales que tienen acciones diversas. Los vasos sanguíneos lo van a ver en el teórico correspondiente a sistema linfático. Vamos a empezar a describir al corazón desde el punto de vista anatómico. ¿Dónde se ubica anatómicamente el corazón? Dentro de la cavidad torácica. Pero específicamente, cuando hablamos de la cavidad torácica, el corazón ocupa determinados sectores del mediastino. Y recuerden que el mediastino es un compartimento anatómico, es decir, es un espacio que queda delimitado por delante por el esternón y los cartílagos costales, hacia los laterales por las pleuras mediastínicas derecha e izquierda y la cara interna de los pulmones derecho e izquierdo. Por debajo está delimitado por el músculo diafragmático y por detrás está en contacto directo con la cara anterior de los cuerpos vertebrales, mientras que hacia arriba el mediastino está delimitado por el orificio torácico superior, orificio superior del tórax, así que se comunica con el cuello. Como pueden ver en la imagen, ¿sí? Ese espacio, el mediastino, puede ser dividido en 9 sectores gracias a 4 planos que cortan, 4 planos imaginarios, ¿no? Que cortan el mediastino en forma vertical, 2 verticales y 2 planos horizontales, ¿sí? En esta imagen de una vista lateral podemos ver los 2 planos frontales, ¿sí? Que dividen al mediastino en 3 espacios. ¿Bien? Uno de los planos frontales pasa por delante del corazón y de los grandes vasos, está señalado en el gráfico, y el otro plano pasa por detrás, específicamente por detrás del esófago. De esa manera quedan delimitados 3 espacios: un espacio anterior, también denominado previsceral, un espacio medio, también denominado visceral, y un espacio posterior o retrovisceral. En esta otra imagen podemos ver la ubicación del corazón en el mediastino. Fíjense que la imagen de la derecha tiene unas líneas entrecortadas que representan a los planos que les comenté anteriormente. Fíjense que son 2 planos frontales marcados con la letra C. Ese vendría a ser el plano
anterior que pasa por delante del corazón y los grandes vasos, y un plano posterior frontal, que es el plano indicado con la letra D de dedo, que pasa por detrás del esófago. De esa manera, entonces, repetimos nuevamente, quedan delimitados tres espacios, ¿sí? Frontales, anterior o previsceral, medio o visceral y posterior o retrovisceral. Y fíjense que también tenemos dos planos horizontales, ¿sí? Marcados con la línea A y B. El plano A, el plano superior, pasa por la cara superior del callado de la aorta, y el plano inferior, horizontal, el que está marcado con la letra V de bueno, pasa por el borde inferior de la vena pulmonar inferior, como pueden ver en la figura. De esa manera, estos planos horizontales dividen al mediastino en tres espacios, ¿sí? El espacio superior, que está por encima del callado de la aorta, el espacio medio, que es el que se ubica entre ambos planos, y un espacio inferior que pasa por debajo de la vena pulmonar inferior. De esa manera podemos decir que el corazón se ubica en el mediastino visceral, medio e inferior, ¿sí? Y está relacionado hacia adelante con el esternón y con los cartílagos condrocostales, hacia los laterales con las pleuras pulmonares derecha e izquierda, y por lo tanto con ambos pulmones, hacia atrás con el esófago, y hacia abajo con el diafragma, y hacia arriba con los vasos que entran y salen de él. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. 2 aurículas, como vemos ahí, una derecha y una izquierda, que están separadas por un tabique, que es el tabique interauricular, y 2 cavidades denominadas ventrículos, que son derecha e izquierda, divididos por otro tabique, que es el tabique interventricular. A su vez, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través del orificio aurículo-ventricular derecho, que contiene una válvula, ¿sí? En el corazón hay 4 válvulas, como aparece ahí en la filmina: tricúpide, mitral, aórtica y pulmonar. En el orificio entonces aurículo-ventricular derecho, que comunica, repito, la aurícula derecha con el ventrículo derecho, se ubica la válvula tricúspide, ¿sí? Que, como dice su nombre, tiene 3 valvas, ¿sí? Una anterior, una diafragmática y otra septal. A su vez, lo mismo sucede del lado izquierdo, es decir, la aurícula izquierda está en comunicación con el ventrículo izquierdo a través del orificio aurículo-ventricular izquierdo, y que contiene otra válvula, ¿sí? Que es la válvula mitral, ¿sí? Esa válvula mitral tiene 2 valvas, ¿sí? Una mayor y otra menor, ¿sí? En la salida del ventrículo derecho, lo que vendría a ser el orificio de salida, específicamente el ventrículo derecho, que se continúa con la arteria pulmonar, se encuentra también un orificio de salida, ¿sí? Que también lleva una válvula que se denomina válvula pulmonar. Lleva el nombre de la arteria con la cual se comunica el ventrículo derecho. Esta válvula pulmonar también tiene 3 valvas, ¿sí? Una anterior, una postero izquierda y otra postero derecha. Y de la misma manera, el ventrículo izquierdo tiene un orificio de salida que se continúa con la arteria aorta, es donde nace la arteria aorta, y en ese orificio de salida encontramos la 4ª válvula, que es la válvula aórtica, ¿sí? Esa válvula aórtica tiene también 3 valvas, ¿sí? Una izquierda, una anteroderecha y una posteroderecha. Es decir, que de las 4 válvulas, hay 3 que tienen 3 valvas, excepto la mitral, que tiene 2, ¿sí?
Las válvulas, la aórtica tiene también 3 valvas, ¿sí? Una izquierda, una anteroderecha y una posteroderecha. Es decir, que de las 4 válvulas, hay 3 que tienen 3 valvas, excepto la mitral que tiene 2. ¿Sí? Las válvulas tricúspide y mitral se denominan también válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? Porque justamente se interponen entre la aurícula y el ventrículo derecho para la válvula tricúspide y entre la aurícula y ventrículo izquierdo para la válvula mitral. Y las válvulas aórticas y pulmonares se denominan también válvulas sigmoideas, ¿sí? Y recuerden que se ubican en el orificio de salida de los ventrículos que se comunica con la arteria del mismo nombre, ¿sí? La válvula aórtica se ubica en el orificio entre el ventrículo izquierdo con la aorta, y la válvula pulmonar se ubica en el orificio de salida del ventrículo derecho que comunica con la arteria, que es donde nace la arteria pulmonar. Vamos a hablar de la configuración externa del corazón para luego pasar a la configuración interna. De la vista externa podemos tomar diferentes caras. Esta es una vista anterior, ¿sí? Vendría a ser la cara anterior del corazón, en donde podemos ver las 4 cavidades de afuera, como nombramos, que están remarcadas con diferentes colores en el gráfico de la derecha, aurícula derecha, ¿sí? Que se separa del ventrículo derecho, fíjense, por un surco que se denomina surco aurículo-ventricular. El ventrículo izquierdo, que ocupa gran parte de la cara anterior, contiguo hacia el lado izquierdo se encuentra el ventrículo izquierdo, que está separado por un surco, que es el surco interventricular anterior, y separando la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, también tenemos el surco aurículo ventricular peroizquierdo. Fíjense que también se encuentran las salidas, ¿sí? Tanto de la arteria aorta como del tronco pulmonar, que rápidamente se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. Recuerden que el tronco pulmonar, ¿sí? Nace del orificio de salida del ventrículo derecho, mientras que la aorta, ¿sí? Nace del orificio de salida del ventrículo izquierdo. Siguiendo con las vistas externas del corazón, tenemos arriba, hacia la izquierda, vistas laterales, tanto derecha como izquierda. La imagen que se ubica más hacia la izquierda corresponde a la vista de la cara derecha del corazón, que también se denomina cara pulmonar derecha, porque se encuentra en relación con el pulmón derecho. Esta cara está representada casi en su totalidad por la aurícula derecha, y donde podemos ver que en la porción superior, la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha, y en la porción inferior de la misma podemos ver cómo la vena cava inferior desemboca también en esta aurícula derecha. En la imagen que se encuentra al lado corresponde a la vista lateral izquierda, ¿sí? o cara pulmonar izquierda, ¿sí? Por su relación con el pulmón izquierdo, en donde prácticamente está representado por el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahí podemos ver que hacia atrás, ¿sí? En su cara limitando hacia la parte posterior, podemos vislumbrar, ¿sí? Una porción de la aurícula izquierda que es bien posterior, tiene una ubicación bien posterior en el corazón, y la desembocadura de las venas pulmonares. En la vista posterior, que está en esta diapositiva hacia la derecha, en la vista posterior podemos ver claramente que está representado principalmente por la aurícula izquierda, ¿sí? Que es la cavidad en donde van a desembocar las venas pulmonares, tanto derecha como izquierda, como se observa en la figura. Por debajo de la aurícula izquierda, fíjense que hay otra gran vena, que es el seno coronario, que es el gran ahí confluyen principalmente las venas que drenan la sangre del corazón, ¿sí? Del miocardio principalmente.
En cuanto a la configuración interna, podemos resumir brevemente que si uno hace un corte sagital, como se observa ahí en la figura de la izquierda, del corazón entero, en esa dirección, como indica la flecha, y separa el corazón en dos mitades y la observa del lado interno, podemos ver esta disposición que se observa en esta diapositiva, ¿sí? Claramente podemos ver las cuatro cavidades, ¿sí?, separados, ¿sí?, las aurículas derechas de la aurícula izquierda por el tabique interauricular, y el ventrículo derecho se separa del ventrículo izquierdo por la presencia del tabique interventricular, ¿sí? Fíjense en que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por ese orificio aurículo ventricular derecho, en el cual reside la válvula tricúspide, que fíjense en que en el borde libre de dicha válvula surgen unos cordones de coloración blanca en esta imagen, ¿sí?, que son cordones fibrosos, se denominan cuerdas tendinosas, que fijan, ¿sí?, el extremo libre de la válvula con el músculo papilar que se ubica en la superficie de la cavidad ventricular, ¿sí? De la misma manera sucede del lado izquierdo, ¿sí?, del corazón, en donde la válvula mitral, en su borde libre, ¿sí?, de las valvas, nacen estas cuerdas tendinosas, ¿sí?, que sirven como medio de fijación con el músculo papilar, para asegurar de esa manera un flujo unidireccional de la sangre entre la aurícula y el ventrículo. Bien, acá en esta figura podemos ver la circulación de la sangre a través del corazón, nuevamente, como habíamos mencionado en la filmina anterior, la sangre que proviene de la circulación del sistema periférico, de la sangre venosa, llega hacia la aurícula derecha por la vena cava superior e inferior. De la aurícula derecha, la sangre sigue en el sentido de las flechas, que están en negro en la imagen de la izquierda. La aurícula derecha, desde ahí la sangre se dirige hacia el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar, y de ahí hacia los pulmones, y desde los pulmones la sangre retorna al corazón a través de las venas pulmonares que drenan, ¿sí?, ya estamos en el color rojo, ¿sí?, de esta figura, y drenan en la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda la sangre circula hacia el ventrículo izquierdo, y desde allí es expulsada hacia la periferia por la arteria aorta y sus respectivas ramas. En la imagen de la derecha podemos ver que uno puede resumir a todo el sistema circulatorio en dos grandes sistemas: un circuito o circulación mayor y un circuito o circulación menor. Llamamos circuito mayor a aquel que está formado por el recorrido que hace la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos periféricos. Allí es donde se produce el intercambio de oxígeno y nutrientes desde los capilares hacia los tejidos, y los tejidos a su vez vierten el dióxido de carbono y los desechos metabólicos hacia las vénulas, que son las continuaciones de los capilares, que vamos a ver más adelante. De esa manera, la sangre retorna hacia el corazón. Esa sangre es rica en dióxido de carbono y en desechos metabólicos, llega hacia el corazón, ¿sí?, a través, específicamente, para ser más exactos, a la aurícula derecha, a través de las venas cavas superior e inferior. Mientras que al circuito menor podemos decir que es aquel que comprende el paso de la sangre rica en dióxido de carbono, carboxigenada, desde el ventrículo derecho, ¿sí?, como observamos en la figura, hacia los pulmones,
donde se va a oxigenar, va a eliminar el dióxido de carbono y se va a enriquecer con oxígeno, y de esa manera la sangre oxigenada retorna al corazón, específicamente a la aurícula izquierda, ¿sí?, a través de las 4 venas pulmonares, ¿sí? De esa manera podemos decir que, por definición, digamos, cuando decimos arteria, ¿sí?, como dijimos al comienzo de la clase, son aquellos vasos que llevan sangre desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las venas, ¿sí?, son aquellos vasos que conducen sangre desde los tejidos hacia el corazón, ¿sí? Pero ojo, que uno generalmente tiene el concepto de que las arterias son las que transportan la sangre oxigenada, mientras que las venas transportan la sangre carboxigenada. En líneas generales esto es así, pero hay, ojo, ¿sí?, porque acabamos de decir una excepción con este gráfico, que es que la arteria pulmonar, ¿sí?, sale del corazón, por eso es arteria, pero está llena de sangre rica en dióxido de carbono, es decir, es carboxigenada, ¿sí? Esa sangre que circula por la arteria pulmonar es carboxigenada. Mientras que la otra excepción sería las venas pulmonares, ¿sí?, que si bien llegan al corazón, por eso son venas, ¿sí?, estas son ricas en oxígeno, es sangre oxigenada. Bueno, un componente importante del corazón es el esqueleto fibroso, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, si realizamos un corte como figura en la imagen de la izquierda y hacemos una vista superior de la mitad inferior de ese corte, tenemos la imagen que tenemos agrandada a la derecha, ¿sí? Ahí podemos ver claramente que este esqueleto fibroso consta de 4 anillos fibrosos que están nombrados con los números 1, 2, 3 y 4 en color rosado, que se encuentran alrededor de los orificios valvulares. De esa manera tenemos con el número 1 el anillo fibroso del tronco pulmonar, el anillo fibroso de la aorta, el anillo fibroso de la válvula mitral y el anillo fibroso de la válvula tricúspide. A su vez, parte de este esqueleto fibroso también contiene 2 trígonos fibrosos, que lo vemos con el número 1 y 2 en recuadrado en color pálido. Estos 2 trígonos fibrosos conectan los anillos fibrosos con la porción membranosa de los tabiques interauricular e interventricular. Podemos ver en esta imagen, ¿sí?, la porción membranosa del tabique interventricular, que está subrayada en color celeste. Esta malla fibrosa, entonces, va a servir como punto de fijación para el músculo cardíaco y también para la inserción de las válvulas auriculoventriculares y semilunares aórtica y pulmonar. Los anillos fibrosos están compuestos por tejido conectivo denso, irregular, no modelado. Rodean, como mencionamos anteriormente, la base de las 2 arterias que salen del corazón, es decir, aorta y tronco pulmonar, y los orificios que hay entre las aurículas y los ventrículos, es decir, los orificios auriculoventriculares derecho e izquierdo. Estos anillos, entonces, son el sitio de inserción para las valvas de las 4 válvulas cardíacas, que son las que permiten este flujo unidireccional que mencionamos anteriormente. Si se fijan, la porción membranosa del tabique interventricular no está compuesta de músculo cardíaco, es decir, tiene un tejido conectivo denso y en él lo atraviesa un corto segmento del haz auriculoventricular del sistema cardionector. Entonces, para concluir, recuerden que el esqueleto fibroso provee estos puntos de fijación, ¿sí?,
independientes para la fijación del músculo cardíaco auricular y ventricular. También, secundariamente, actúa como un aislante, ¿sí? Un medio aislante eléctrico, porque por sus características, ¿sí?, impide el flujo de los impulsos eléctricos entre las aurículas y los ventrículos. En esta imagen podemos ver que desde el borde libre de las valvas de una válvula cardíaca, en este caso aurículo-ventricular, surgen unos cordones fibrosos revestidos de endotelio que se denominan cuerdas tendinosas. Estas se extienden hacia proyecciones musculares de la pared de los ventrículos que se denominan músculos papilares. Bien, por lo tanto podemos decir que las válvulas cardíacas son estructuras compuestas de tejido conectivo revestido por endocardio y que están fijadas a ese complejo de esqueleto fibroso que consistía en tejido conectivo denso no modelado y que formaba parte de los anillos fibrosos y rodeaba los orificios que contenían las válvulas. Podemos decir también que cada válvula se compone de 3 capas, como figura en la diapositiva: una capa fibrosa o central, una capa esponjosa o capa auricular o arterial, dependiendo de qué válvula estemos hablando, y una capa ventricular. La capa fibrosa forma el centro de la valva y contiene extensiones fibrosas de tejido conectivo denso no modelado de los anillos del esqueleto fibroso. La capa esponjosa, por su parte, está formada por tejido conectivo laxo, ¿sí?, que puede estar situado en el lado auricular, ¿sí?, o arterial o vascular de cada valva. Está formado por fibras elásticas y colágenas que tienen una disposición laxa, infiltradas, inmersos, digamos, en un gran número de proteoglucanos. La capa esponjosa actuaría como un amortiguador, ¿sí?, ya que absorbe todas las vibraciones, ¿sí?, que se asocian con el movimiento, ¿sí?, de la válvula, especialmente con el cierre. También le otorga flexibilidad y plasticidad a las cúspides de la valva. En las válvulas aórticas y pulmonar, la esponjosa, que está situada en el lado del vaso sanguíneo, recibe el nombre de capa arterial, esponjosa arterial. Mientras que el equivalente del tejido conectivo laxo situado en el lado auricular de las válvulas aurículo-ventriculares, tricúspide y mitral, recibe el nombre de capa auricular o esponjosa auricular. La última capa, la capa ventricular, es la que está contigua a la superficie ventricular de cada valva, ¿sí?, y tiene un revestimiento endotelial. Está formada por tejido conectivo denso, ¿sí?, con muchas capas de fibras elásticas. En las válvulas auriculoventriculares, la capa ventricular se continúa con estas cuerdas tendinosas que nombramos anteriormente, que se extienden desde el borde libre de la válvula auriculoventricular hacia esas proyecciones musculares de la pared del ventrículo que se llamaban músculos papilares. Por último, tenemos que decir que las valvas de cada válvula generalmente son avasculares, ¿sí? Hay unos pequeños vasos sanguíneos, ¿sí?, y el músculo liso que puede observarse se encuentran más que nada en la base de la valva. Esto se debe a que las valvas son delgadas, lo suficientemente delgadas, y como están expuestas a la sangre, esto permite directamente, ¿sí?, la difusión directa de sustancias nutritivas y oxígeno desde la sangre. Acá podemos ver una imagen histológica de un corte a través de una de las 2 valvas de la válvula mitral, en donde se puede ver que a ambos lados de esta valva se encuentran revestidos por endotelio.
Si se fijan, la composición que se ve acá y la disposición que se ve en esta imagen, podemos observar como cierta composición de la válvula en forma de capas, ¿sí? Comenzando de la parte superior, que vendría a ser el lado auricular de esta imagen, la primera capa que hay por debajo del endotelio sería la capa esponjosa, ¿sí? Como está ahí señalada, que en este corte no está tan desarrollada, pero se puede visualizar claramente. La segunda capa, que es la más voluminosa, es la capa fibrosa, que forma la mayoría del tejido conectivo denso en el centro de la válvula. Y la tercera capa, que es la ventricular, que está en la parte inferior, está formada por tejido conectivo denso, ¿sí? Que recuerden, contiene más que nada fibras colágenas y elásticas. La pared del corazón está compuesta por 3 capas, tanto de las aurículas como de los ventrículos. De afuera hacia adentro, esas capas son el epicardio, el miocardio y el endocardio. Claramente podemos ver en esta imagen que el miocardio, ¿sí?, es la capa más prominente de las 3. ¿Cómo está compuesta desde el punto de vista histológico la capa más interna, que es el endocardio? Bueno, ahí como podemos observar, el endocardio consiste en una capa interna de endotelio y tejido conectivo subendotelial, una capa media de tejido conectivo y células de músculo liso, y una capa más profunda de tejido conjuntivo que se denomina capa subendocárdica. Esta última capa, ¿sí?, se continúa con el tejido conectivo de la siguiente capa, que es el miocardio. El sistema de conducción del corazón, es decir, el sistema cardionector, se encuentra justamente en esta capa subendocárdica del endocardio. La otra capa es el miocardio, que está formado por músculo cardíaco, que es el principal componente del corazón. Los detalles de la estructura histológica, ¿sí?, y la función desde el punto de vista muscular la verán en detalle en el teórico correspondiente al tejido muscular, en donde se podrá comparar los distintos tipos de músculo y de esa manera comprender sus diferencias. No obstante, podemos observar en esta figura y podemos ir adelantando algunos conceptos que verán en detalle durante el trabajo práctico, que el músculo cardíaco está compuesto por células individuales denominadas miocardiocitos y que se encuentran vinculadas entre sí por la formación de uniones complejas para formar una sola unidad funcional que se denomina fibra miocárdica. Desde el punto de vista histológico, el músculo cardíaco se diferencia de otras fibras musculares estriadas como la esquelética debido a la presencia de unas estriaciones llamativas que se denominan discos intercalares, que son el reflejo de estas uniones complejas entre los extremos de 2 células diferentes. Otra característica de este tipo muscular estriado cardíaco es que el núcleo de los miocitos cardíacos se encuentra en el centro, ¿sí?, de la célula, y se pueden observar a lo largo de las fibras miocárdicas ramificaciones, ¿sí?, que son características de este tipo de tejido. En esta otra imagen del miocardio podemos ver la disposición que tienen las fibras musculares cardíacas en un corte transversal, tenido al igual que las otras 2 imágenes con hematoxilina y eosina, y como pueden observar, el contorno de cada una de estas fibras musculares es de aspecto poligonal o redondeado. El núcleo, si se fijan, es de ubicación central, ¿sí?, que va a estar rodeado por las miofibrillas intracitoplasmáticas,
Y cada una de estas fibras individuales está rodeada por un tejido conectivo delicado, fino, que puede contener capilares o otros pequeños vasos como las vénulas. A su vez, el conjunto de estas fibras, es decir, los haces de fibras miocárdicas, están rodeados a su vez por cantidades mayores de tejido conectivo que pueden contener vasos sanguíneos más grandes como las arteriolas. Además de su función meramente mecánica, el corazón tiene una función endocrina, y eso se debe a que los miocardiocitos, ubicados tanto a nivel auricular como ventricular, son capaces de sintetizar, almacenar y liberar una familia de péptidos denominados péptidos natriuréticos. Estos son tres principalmente, el ANP, BNP y CNP, aunque hoy en día también se han descrito otros péptidos derivados como el DNP y el urodilatín, entre otros. El ANP fue el primero en descubrirse por el argentino Adolfo de Boll y se describió que esta era sintetizada por los miocardiocitos auriculares y era almacenada en gránulos dentro de su citoplasma, como podemos ver en la figura, y se liberan ante el estímulo de distensión auricular. Una vez que se libera el ANP, como dice la palabra, tiene una acción vasodilatadora y natriurética, ¿sí?, a nivel renal. Además, se han descrito recientemente otros efectos benéficos de estos péptidos, especialmente a nivel cardíaco, vascular y renal. El BNP, por su parte, se sintetiza y se almacena en gránulos, pero a nivel de los miocardiocitos ventriculares, y generalmente se liberan ante un estímulo hipertrófico. Estos péptidos natriuréticos generalmente se anteponen y contrarrestan las acciones del sistema renina-angiotensina. Otra función importante que sucede a nivel del corazón es la regulación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia cardíaca se la define como la cantidad de latidos por minuto que tiene una persona, que en condiciones normales fisiológicas en un adulto es entre 60 y 100 latidos por minuto. Esa frecuencia cardíaca es finamente regulada por un sistema que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que brinda una regulación externa, como ven en esta diapositiva, vendría a ser la regulación sistémica de la frecuencia cardíaca a través de las dos vías efectoras del sistema nervioso autónomo, que es una división dentro del sistema nervioso central que se encarga de regular las funciones automáticas del corazón, entre ellas la frecuencia cardíaca, a través de sus dos vías, que son el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Esto después lo van a ver con más detalle en los teóricos de neuroanatomía. Sepan por el momento que la frecuencia cardíaca puede ser regulada de manera extrínseca, a través de este sistema que es el sistema nervioso autónomo, a través de sus dos vías, parasimpática y simpática. La parasimpática la realiza a través del décimo par craneal o nervio vago o neumogástrico, a través de la liberación de un neurotransmisor que es la acetilcolina, mientras que el simpático regula también en la frecuencia cardíaca a través de su vía eferente, que nace en los segmentos torácicos altos de la médula espinal, especialmente el astro intermedio lateral de T1 a T6, y también a través de la liberación del neurotransmisor noradrenalina. Parasimpático desciende la frecuencia cardíaca, mientras que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Ahora bien, si ustedes cortan, ¿sí?, estos nervios del sistema nervioso autónomo que llegan al corazón para regular en forma extrínseca la frecuencia cardíaca, si uno se independiza de esos nervios, aún así el corazón mantiene un ritmo, ¿sí?, mantiene unos latidos y una frecuencia cardíaca por sí sola. Y eso se debe a que
La frecuencia cardíaca está regulada intrínsecamente por fibras musculares especializadas, ¿sí? Son miocardiocitos especializados que poseen canales iónicos que le dan la automaticidad, es decir, la capacidad de despolarizarse espontáneamente y automáticamente, y de esa manera generar un impulso nervioso que se propaga al músculo cardíaco para que se genere la contracción mecánica. Esta regulación intrínseca dada por estas fibras musculares especializadas se denomina sistema cardionector o marcapasos, sistema de marcapasos del corazón. En esta foto de un preparado cadavérico podemos ver, luego que se haya removido parte de la pared ventricular y auricular, se puede observar cómo se exponen las fibras, ¿sí?, que componen a este sistema cardionector intrínseco, ¿sí? Recuerden que el sistema cardionector recorre, ¿sí?, toda su trayectoria por la capa subendocárdica, así como mencionamos anteriormente. Y en la imagen que está más a la derecha podemos ver, digamos, una imagen más focalizada en lo que es la aurícula derecha y cómo la vena cava superior desemboca, ¿sí?, en la aurícula derecha, y es en esa zona, en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, donde se encuentra el primer marcapasos del corazón, que es el que comanda al resto de los otros marcapasos, porque es el que late con más frecuencia, que es el marcapaso sinoauricular, ¿sí?, o nodo sinoauricular. En este gráfico podemos ver nuevamente lo que vendría a ser el sistema de conducción intrínseco, o sea, el sistema marcapasos, el sistema cardionector que posee el corazón. Como ven, está compuesto, ¿sí?, por dos nodos o nódulos, que son los más importantes. Arriba a la derecha y a la izquierda, en color amarillito, el nódulo sinusal o nodo sinusal o sinoauricular, es lo mismo. Y hacia más abajo está el nodo aurículo-ventricular o nodo AB, como le dicen. La ubicación nuevamente de ambos nódulos, el nodo sinusal o de Kate y de Flasch se encuentra en la unión entre donde desemboca la vena cava superior con la aurícula derecha, ¿sí? Y el nodo aurículo-ventricular, como ven en la imagen, se encuentra en el tabique interventricular con la entrecrucijada, ¿sí?, con el comienzo, ¿sí?, del tabique interventricular, ¿sí?, pero más inclinado hacia el lado derecho del corazón. Desde allí, el nodo auricular, ¿sí?, o también denominado de Aschoff-Tawara, emite un haz, un tronco nervioso, que se denomina haz de His o haz aurículo-ventricular, que recorre todo lo que vendría a ser el comienzo, ¿sí?, del tabique interventricular, teniendo arriba la unión con el tabique interauricular. Desde ahí se desciende por todo el tabique interventricular y luego un pequeño trayecto de 1 o 2 centímetros rápidamente se bifurca en dos ramas, la rama izquierda, ¿sí?, y la rama derecha de His, ¿sí? Recuerden que cuando habíamos visto el esqueleto fibroso del corazón había una porción membranosa, ¿sí?, en el tabique ventricular, ¿sí?, que es donde penetraba, ¿sí?, una de las ramas del haz de His. Y tenía un pequeño trayecto del haz de His. La rama izquierda, como ven su recorrido, tanto como la rama derecha, descienden, ¿sí?, por este tabique, llegan hacia el ápex o la punta del ventrículo, ¿sí?, y siempre recorriendo la capa subendocárdica, y de ahí se dirigen nuevamente, ¿sí?, hacia arriba en busca de las bases de los ventrículos, ¿sí?, y en todo su recorrido emite ramas que son las llamadas fibras de Purkinje, que son las que finalmente hacen contacto sináptico con los miocardiocitos ventriculares.
el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular están conectados entre sí, ¿sí? Principalmente por tres haces, ¿sí? Uno anterior, posterior y uno medio, y de esa manera se transmite el impulso desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular y de ahí hacia las de His y posteriormente hacia las ramas izquierda y rama derecha. De esa manera, primero se contraen las aurículas, tanto simultáneamente la izquierda como la derecha, ya que el nodo sinusal es como les comenté anteriormente, es el marcapasos que gatilla con más frecuencia y por lo tanto domina a los otros marcapasos, como por ejemplo el nodo AB. Por lo tanto, los impulsos siempre nacen desde el nodo sinoauricular y de ahí se propagan excitando y contrayendo las dos aurículas hacia el nodo AB. Hay un pequeño retraso en el nodo auriculoventricular y que le da tiempo para que las aurículas se relajen, ¿sí? Y luego a través de las de His y las ramas izquierda y derecha y por la fibra de Purkinje se termina contrayendo los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo simultáneamente, y de esa manera se produce la eyección de la sangre hacia la circulación pulmonar y sistémica. Bien, las células musculares cardíacas del sistema cardionector tienen un aspecto y una función diferente a los miocardiocitos que forman parte de la capa miocárdica del corazón, ¿sí? Las células musculares cardíacas nodales, como podemos ver en la diapositiva, las del nodo, AB y sinoauricular, son fibras musculares cardíacas modificadas, ¿sí? Que son más pequeñas que las células musculares auriculares circundantes, ¿sí? Y contienen menos fibrillas y carecen de discos intercalares típicos, ¿sí? Es decir, que son células que están especializadas más que nada para otra función, ¿sí? Que es la de generar impulsos eléctricos, ¿sí? Y conducir estos impulsos eléctricos. Las de His, las ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje también se componen de fibras musculares especializadas, pero son de mayor tamaño que los miocardiocitos ventriculares circundantes, ¿sí? Y obviamente tienen también esta función que es de generar impulsos nerviosos y conducirlos. Y esto se ve prácticamente porque sus propiedades biológicas y fisiológicas son diferentes, ¿sí? a los miocardiocitos que componen la capa miocárdica del corazón, que están destinados exclusivamente para la contracción muscular. En cambio, estas no, están especializadas para generar impulsos nerviosos y transmitirlos hacia el resto del tejido. En esta imagen histológica podemos ver una sección del endocardio donde se muestra el aspecto de una célula de Purkinje, que es la que está señalada con la flecha, a nivel del subendocardio. Bien, en esta imagen histológica podemos ver un corte de una pared ventricular de un corazón tenido con la técnica de Mallory-Hassan. La técnica de Mallory-Hassan es una modificatoria de la tinción de Mallory, en donde las fibras colágenas se tiñen de color azul intenso, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Fíjense que del lado izquierdo está la letra E y por debajo la letra M, porque los dos tercios superiores que corresponden a esta imagen corresponden al endocardio y el tercio inferior corresponde al miocardio. Lo que es endocardio, podemos ver que gran parte lo ocupa una gruesa capa de fibras de Purkinje. Si empezamos por arriba de todo está la capa endotelial del endocardio, que por debajo hay un tejido conectivo subendotelial que está teñido de color azul, ¿sí? Porque justamente hay fibras colágenas. Justo por debajo de ese tejido subendotelial se encuentra lo que es la capa subendocárdica, obviamente, ¿no? Y es ahí donde están estas fibras de Purkinje. ¿Sí? Fíjense que las células son de mucho mayor tamaño, ¿sí? que las fibras miocárdicas, ¿sí? que
que las células miocárdicas. Ahí está señalado con N lo que vendrían a ser los núcleos, ¿sí?, de estas fibras de Purkinje. Y por debajo de esta gruesa capa de fibras de Purkinje, fíjense que hay células miocárdicas que contienen los discos intercalares que están marcados con la flecha, ¿sí?, como para que tengan una distinción de algunas características histológicas para poder diferenciar entre estos dos tipos de células, ¿sí? Bien, pasamos ahora a describir la última capa, ¿sí?, del corazón, que habíamos dicho que la capa más externa era el epicardio. Pero también acá tenemos que hablar del pericardio. Es un saco que envuelve al corazón, como podemos ver en la imagen izquierda. En la imagen derecha magnificada podemos ver de izquierda a derecha las dos capas que estuvimos desarrollando hasta ahora, de interno a externo, es el endocardio y el miocardio, y ahí tenemos el epicardio, ¿sí? Si se fijan, el epicardio se denomina también hoja visceral de la serosa pericárdica, ¿sí? O sea, el epicardio, en verdad, cuando hacemos mención al epicardio, hacemos mención a la hoja visceral de la serosa pericárdica. Bien, este epicardio se compone de una capa de células mesoteliales y por debajo de él una capa submesocárdica que está compuesta de tejido conectivo y adiposo subyacente que está en contacto con el miocardio y le sirve como medio de fijación. Bien, acá tenemos que hacer una aclaración que ¿cuál es el significado de serosa? ¿Sí? Recuerden que serosa, a diferencia de adventicia, es la membrana que recubre una cavidad, ¿sí? Y tiene como función, ¿sí?, evitar el roce y la fricción, ¿sí?, de un órgano con estructuras vecinas. Es decir, que una serosa generalmente recubre una cavidad, en este caso la cavidad pericárdica, y a diferencia de una adventicia, que generalmente recubre un órgano, pero tiene como función más que nada mantener localizado, ¿sí?, a ese órgano en los tejidos circundantes. Y la adventicia carece, ¿sí?, es tejido conectivo fibroso y de colágeno, mientras que la serosa es tejido conectivo con una hoja epitelial, ¿sí?, que en verdad no llega a ser un epitelio porque no está en contacto con una luz, por eso se denomina mesotelio, ¿sí?, al epitelio plano simple que compone las dos hojas de una serosa, ¿sí? Fíjense que en este caso, en la imagen que estamos viendo, la serosa pericárdica tiene dos hojas, ¿no? Toda serosa, cuando hablamos de serosa, es porque tiene dos hojas, una visceral y una parietal. Otro ejemplo que no está en el corazón, tenemos en el pulmón, que son las pleuras pulmonares, ¿sí?, que también es una serosa, que tiene hoja visceral y parietal, y lo mismo con la cavidad peritoneal, ¿sí? Es una cavidad que también está recubierta por serosa, ¿sí?, y está formada por una hoja parietal, que generalmente es la externa, la que recubre la cavidad, y una hoja visceral, ¿sí?, que es la que está en contacto con el órgano que está alojado en esa cavidad, ¿sí? Para el caso del corazón, esta membrana serosa tiene también dos hojas, que están en una cavidad, ¿sí?, que recubren una cavidad, mejor dicho, que es la cavidad pericárdica, que es la que estamos señalando ahí en la imagen, y tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La parietal, fíjense que es la que está externa, y la visceral es la que está en contacto con el órgano que está alojado en esa cavidad, que es la pericárdica, ¿sí? Bien, hecho esta aclaración, repetimos, el epicardio entonces corresponde a la capa más externa del corazón y se denomina asimismo hoja visceral de la serosa pericárdica, ¿sí? Es lo mismo, ¿está bien? Y recuerden que la hoja visceral de la serosa, tanto la visceral como la parietal, ¿sí?, la serosa
está conformado por un epitelio plano simple que se denomina mesotelio, ¿sí? Porque justamente, no, como les comenté, no llega a ser un epitelio porque no está en contacto con una luz, sino con una cavidad, por eso mesotelio, y por debajo un tejido conectivo, el tejido conectivo y adiposo, ¿sí? Que le sirve como medio de fijación hacia la estructura que tiene por debajo, que en este caso del corazón es el miocardio. En la cavidad pericárdica, si bien se dice que son cavidades virtuales las que rodean las serosas, hay un líquido mínimo, ¿sí? Que es un líquido lubricante que evita la fricción o el rozamiento entre las dos hojas, ¿sí? De esa manera también evita la fricción del órgano con las estructuras adyacentes. En el caso del peritoneo, ¿sí? Evita también la fricción entre los órganos que están contenidos en la cavidad abdominal. En el caso del corazón, ¿sí? Evita la fricción entre la hoja visceral y parietal de esta serosa. ¿Quién produce ese líquido? Obviamente el mesotelio, ¿sí? Que tiene esa función de secretar esta pequeña cantidad que luego es reabsorbido por el sistema linfático. Bien, si seguimos por fuera, fíjense que la cavidad pericárdica, por fuera de la cavidad pericárdica está el pericardio propiamente dicho, ¿sí? Pero ese pericardio propiamente dicho está formado por la hoja parietal de la serosa pericárdica, ¿sí? Que está obviamente nuevamente formado por un mesotelio y por debajo tejido conectivo y pocas células adiposas, y por fuera fíjense que hay un pericardio fibroso, que básicamente es tejido fibroso, colágeno, y por fuera hay un tejido adiposo. Bien, ese tejido adiposo se denomina tejido adiposo pericárdico, que es diferente al tejido adiposo epicárdico. E inclusive fisiológicamente y fisiopatológicamente especialmente tienen diferentes significados, ¿sí? Eso lo van a ver pues, más adelante a lo largo de la carrera. Bien, acá tenemos nuevamente un esquema, nada más que se hizo una ilustración, ¿sí? De cuáles serían todas las capas del corazón, ¿sí? Empezando de adentro hacia afuera, ¿sí? Ya dijimos endocardio, miocardio y luego el epicardio, ¿sí? Y como vemos que está formado el epicardio, que vendría a ser, ya dijimos, la hoja visceral de la serosa pericárdica, por fuera la cavidad pericárdica y externa, tapizando, vendría a ser a esta cavidad, la hoja parietal del pericardio seroso. ¿Bien? El líquido ese que está nombrado ahí, que es el que produce el mesotelio y está en la cavidad pericárdica, se denomina, es un líquido seroso, ¿sí? De características serosas. Y por fuera recuerden que está el pericardio fibroso, que es colágeno básicamente, y por fuera de digamos, por fuera del corazón, ¿no? Si uno lo viese desde afuera del corazón, hay grasa, que es la grasa pericárdica. Bien, anatómicamente, ¿dónde está ubicado ese pericardio? Detrás del esternón y entre la segunda hasta la sexta, hasta el sexto cartílago costal. Se dice que el pericardio es un saco fibroso, ¿sí? Que rodea el corazón y los grandes vasos, y tiene una porción externa, que es el pericardio fibroso, que ya describimos anteriormente, y una porción interna, que es el pericardio seroso, que es el que describimos también, que tenía dos hojas, parietal y visceral, y que rodeaban la cavidad pericárdica. En verdad no es que hay dos hojas, sino que en verdad es un solo pericardio seroso, nada más que se refleja, la misma hoja se refleja a nivel de la entrada y salida de los grandes vasos, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí? Al replegarse, ¿sí? Forma la otra hoja que corresponde, y de esa manera delimita a la cavidad pericárdica. ¿Bien?